Continuamos en Think Small con una nueva edición de la sección Conexión Medellín, en la que periódicamente David Mejía nos trae noticias, hechos, informaciones relevantes más allá del Atlántico. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Dani. Pues encantado una vez más de compartir este espacio contigo y con todos vosotros. El placer es mío de tenerte aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos traes? Hoy vamos a hablar de una persona que está de actualidad en estos últimos días, porque, bueno, lamentablemente falleció, pero que creo que está en boca de todo el mundo, y nosotros que un político latinoamericano, como es Pepe Mújica, que, como decía, en los últimos días ha estado de actualidad, y que la gente, pues, si vemos y observamos lo que se visualiza a través de las redes, lo alaba por su labor política, por su labor humana y por su manera de transmitir sus ideales, ¿no? Pero a veces no todo es lo bueno que parece, no todo es oro lo que reluce. Es cierto que era un político interesante, independientemente de si estabas o no estabas de acuerdo con su ideología, pero obviamente a lo largo de su historia ha tenido sus luces, pero también sus sombras. Es un político, hay cierta controversia, ¿no?, en la figura de Pepe Mújica. Así es, Pepe Mújica ha sido un referente, un icono para la izquierda internacional, para la izquierda latinoamericana, entre otras cosas porque su capacidad de oratoria era brillante. No podemos decir lo contrario. Seguramente también por su serenidad a la hora de transmitir pues todas aquellas políticas que quería llevar a cabo o que creía conveniente para su país, Uruguay, y también pues por su vida austera. No estamos acostumbrados a ver a los políticos llevar una vida tan austera como nos transmitía por lo menos Pepe Mújica. Pero también es cierto que su vida, bajo mi punto de vista, se dividió en dos partes, en la parte de la juventud y en la parte post-encarcelamiento, porque estuvo encarcelado durante muchos años al formar parte él en la época de juventud de una guerrilla urbana y por lo tanto estar, bueno, condenado por formar parte de esta guerrilla, y luego su posterior etapa política en la que cambió absolutamente de discurso, en la que cambió de manera de actuar y se fue haciendo un referente, como decía, en la izquierda internacional y también pues puso en el mapa a Uruguay. Seguramente la parte más censurable de su vida es su primera etapa, ¿no? Esta que mencionas, ¿no, David? Efectivamente, su primera etapa yo creo que son de las partes de la sombra en la que al principio hablábamos. No podemos estar de acuerdo, o por lo menos en mi caso, pues de toda la actividad y de todo lo que realizó a lo largo de su juventud dentro de esa guerrilla urbana que defendía posicionamientos de extrema izquierda y en las que la propia guerrilla pues se consumaron diferentes atentados y diferentes acciones violentas que fueron nefastas pues para el país, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo un punto de inflexión en la época en la que estuvo pues encarcelado, por cierto, de la cual también se escapó de la cárcel, y a partir de ahí pues todo se fue encaminando hacia otra deriva, ¿no? Mucho más pacifista, mucho más humanista, mucho más internacionalista, que eso captó la atención de muchos líderes de izquierdas que veían en él un reflejo de lo que se debía hacer. Sus aliados estratégicos a lo largo de todos estos años han sido aliados de izquierda, pero también es verdad que ha sido una persona pues que al fin y al cabo, a pesar de no compartir o no combregar con sus ideologías, sí que ha sido leal a su filosofía y a sus ideales en la última etapa política, por lo menos. ¿Qué me destacarías de su etapa de gobierno?
Bueno, en Uruguay la popularidad del expresidente siempre estuvo alta mientras estuvo en el gobierno. Es verdad que hizo unos cambios radicales o revolucionarios en el país, sobre todo siendo un país latinoamericano, como puede ser la legalización del consumo de marihuana o la legalización del aborto o la legalización del matrimonio igualitario. Eso dentro del contexto sudamericano, pues era muy innovador y sigue siendo aún muy innovador. También es cierto que estuvo gobernando durante el 2010-2015 en una etapa de bonanza económica en la que obviamente redujo la pobreza en el país, redujo el desempleo y al final la economía creció un 5,4%. Pero no todo fue positivo, porque durante su etapa no pudo conseguir una de sus prioridades y una de sus objetivos que siempre había recalcado en sus discursos, que es mejorar la educación en Uruguay. Eso no fue capaz de conseguirlo y él mismo lo admitió, que fue incapaz de darle la vuelta a la situación educativa de Uruguay. Y de la misma manera, los opositores de sus políticas también recriminaban pues, el aumento del déficit fiscal, ¿no? O del aumento del gasto público, que eso fue una gran problemática a posteriori también para el país hispano. ¿Tú no crees que hay un punto de populismo en esta austeridad, en esta propaganda? Creo que puede haber un punto de populismo, efectivamente, pero si lo miramos un poco más allá, ¿quién no utiliza ese punto de populismo a la hora de transmitir sus políticas? Cualquier dirigente o la mayoría de los dirigentes que podemos observar actualmente siempre tienen ese punto de populismo que lo que hace es envolver a la gente para captar su atención y para captar pues su simpatía. Pepe Mujica era un político filósofo que lo que movía era voluntades a través de la emotividad. Lo hemos visto en otros líderes actuales y seguramente en otros líderes con otras tendencias políticas, pues con Bukele o con Milei mismo, que a través de la emotividad, a través de los sentimientos, lo que busca es llegar al interior de la gente para conmover conciencias y para que acaben siendo pues, posibles votantes para las futuras elecciones de cada uno de estos países. Pero sí que es cierto que la manera de actuar de un personaje político filosófico como era Pepe Mújica era, sin duda alguna, muy educada y era muy consecuente con sus ideas. Que podía ser una herramienta de marketing, hasta cierto punto podría ser una herramienta de marketing, pero también es cierto que al final en el mundo de la política, como sabes, el marketing político es absolutamente necesario. De hecho, su buque insignia, su principal política habitacional, pues se sustenta en esta comunicación, ¿no? De donar, no sé si era el 80 o el 90% de su sueldo y bien, estaba basado en esta comunicación ya propia personal de Pepe Mújica para articular esta política de vivienda que, por cierto, estaba sustentada en la iniciativa privada, en donaciones, pero en la iniciativa privada. Por eso digo que tiene un punto bueno, no sé si populismo, bueno, podríamos debatirlo, yo creo que sí, pero también de propaganda. Estoy de acuerdo contigo, Dani, pero también tenemos que hacer la reflexión de qué políticos queremos. De aquellos políticos, por ejemplo, de izquierdas que promulgan unas ideologías y unos ideales concretos y luego se van de mariscadas y llevan Rolex. ¿O queremos políticos con los que confrontar ideas liberales, conservadoras y progresistas, pero siendo fieles y leales al estilo de vida que los políticos
transmiten. Hombre, si me haces esta pregunta, David, yo te voy a responder que no quiero ver políticos de izquierdas al frente de gobiernos porque creo realmente y sinceramente que al final sus políticas pues son perjudiciales para los ciudadanos. Pero sí que es verdad que son más coherentes. Es decir, hay muchos políticos de izquierdas, sobre todo en nuestro país, que es evidente que la coherencia vía por su ausencia y predican una cosa y evidentemente cuando te giras pues hacen otra. Y parece ser que Pepe Mújica pues sí era coherente con las políticas que él promovía. Esto te tengo que dar la razón, David, y esto es así, hay que reconocérselo a la figura del presidente Mújica. Nosotros como personas liberales que somos, obviamente siempre queremos enfrente a personas que sean capaces de entrar en el debate real y no populista. Aquí podríamos ver si las políticas o el lenguaje que utilizaba Pepe Mújica eran más o menos populistas, pero por lo menos era leal a sus ideas. Yo insisto, como liberal que somos, o como liberales que somos, pienso que la confrontación de ideas se debe hacer desde la racionalidad y desde la inteligencia, y no desde según qué actitudes que son contrarias absolutamente a lo que supuestamente defienden. En España lo tenemos a la orden del día, a través de los sindicatos, a través de, bueno, de gobiernos que tenemos actualmente, ¿no? Que defienden pues una serie de posturas feministas o una serie de posturas sociales que al final resulta que en su vida privada hacen absolutamente todo lo contrario. Por lo tanto, en ese caso, yo creo que sí que hay que poner en valor, a pesar de discrepar con algunas o con muchas de sus ideas, que Pepe Mújica era una persona que por lo menos transmitía aquello que él defendía. Con la reciente muerte de Pepe Mújica, ¿tú crees que se ha dejado un legado en Uruguay de su obra de gobierno, de su figura, de sus pensamientos, David? ¿O es una figura que está ya amortizada y olvidada? No olvidada, pero sí amortizada. Es decir, pienso que la figura de Pepe Mújica será mucho más recordada a nivel internacional dentro de la esfera de la izquierda internacional que no tanto dentro de la política interna del país, de Uruguay. Pienso que efectivamente pues dejó su legado, pero que al final pues ya está amortizado, ya han pasado diferentes presidentes por el país y por lo tanto no creo que sea tanto un camino a seguir para muchos uruguayos, sino más conceptualmente a la izquierda mundial, internacional. Bueno, aquí en España sí que se ha intentado utilizar, ¿no? Como siempre, porque somos un país bueno, que en los extremos, pues las figuras se utilizan muchísimo y evidentemente Pepe Mújica para la izquierda es todo un emblema. De hecho, algún famoso comunicador de este país pues lo llegó a entrevistar y lo mostró como ejemplo, ¿no? Y aquí sí que se ha utilizado la figura de Pepe Mújica. En casa ajena, Dani, siempre se glorifica a según qué personalidades y luego cuando entras en las tripas de los países ves como esa benedicción que tiene no es tan grande como se intenta hacer ver en algunos de otros los países. Es lo que hablamos siempre, de que nos llegan muchas veces distorsionadas las informaciones, no solo de América Latina, sino también del resto del mundo, ¿no? Nos llegan, bueno, pues al final la manipulación de la información, dado la lejanía, cada vez menos, porque tenemos redes sociales, tenemos estos espacios abiertos que todo el mundo puede hablar con libertad y cada vez menos. Sin duda alguna, Dani. Y la verdad es que si hubiéramos tenido la oportunidad de poder entrevistar a una personalidad política como Mújica, a mí me hubiera encantado pues poner encima de la mesa cómo
una persona se puede declarar marxista estando en contra de los soviéticos, ¿no? Porque yo creo que eso es interesante a la hora de tener ese debate político, intelectual, que enriquece al final pues, al propio debate y que enriquece al conjunto de la sociedad para que cada uno tome las decisiones que considera oportunos. Se definía marxista, pero no mucho cuando gobernaba, ¿eh? Pues hasta que no llegó al gobierno, bueno, hasta que primero fue ministro y luego fue presidente de Uruguay, se declaró marxista, pero ya cuando llegó al gobierno estas cosas las suavizamos porque, bueno, las utopías tienen eso, que se chocan de bruces con la realidad. Bueno, las utopías y también el formar parte del sistema político de cualquier país. Es decir, cuando uno es outsider, tú sabes muy bien, mejor que nadie, que se pueden hacer muchas proclamas y se puede pues, pedir muchas cosas que al final, cuando uno llega al gobierno, cuando uno llega a las instituciones, es muy difícil de cumplir. No solo en Uruguay, también en España. Es evidente que no es lo mismo estar en la oposición que entrar al gobierno y que es muy distinta ambas figuras y ambos desempeños. Porque, Dani, ¿qué opinión te merece a ti, Pepe Mujica? Bueno, yo creo que es una figura que se ha idealizado por parte de la izquierda, sobre todo externa a Uruguay, pero que como gobernante pasó sin pena ni gloria por Uruguay. Y esta es mi opinión. No destacó por hechos muy negativos, por lo que he podido leer y por lo que he podido ver, sobre todo estos últimos días a raíz de su muerte, pero no fue un gobernante brillante de aquellos que dejan huella. Por eso te he preguntado por su legado, porque a mí me da la impresión de que la figura y los pensamientos de Pepe Mújica pues están más idealizados fuera de Uruguay que en el propio Uruguay, ¿no? Y está por ahí de ahí mis preguntas y mis inquietudes de conocer esto que intuyo y que he leído estos últimos días. Estamos absolutamente alineados con la respuesta. De hecho, ya lo hemos visto anteriormente, pero yo creo que al final también es de buen nacido ser agradecido y creo que es importante, aun estando en política, que la gente sea capaz de, aun pensando diferente, poder poner en valor aquellas cuestiones positivas que cualquier político pueda tener, tanto de izquierda como de derechas. Y por lo tanto, la batalla de las ideas, sin duda alguna, es mucho mejor llevarla a cabo frente a políticos como Pepe Mujica que no frente a políticos de izquierda que hay por todo el mundo. Tienes toda la razón, David. Eso nos llevaría a un podcast, 2 y 3 larguísimos. La polarización de la política actualmente en España, sobre todo aquí la vivimos, pues la verdad es que no ayuda lo más mínimo y es muy complejo. Supongo que volverán tiempos de la moderación y el temple, pero actualmente vivimos muy lejos de ellos. Al final, como sabes, la historia es como un péndulo, que en un momento determinado está en un lado y después se gira automáticamente hacia el otro. Ahora veremos hacia dónde va la historia, pero sin duda alguna, los que tenemos unos principios firmes, sabemos cuál es nuestro sitio, sabemos cuál es nuestra batalla, sabemos cómo debemos librarla y sabemos que tenemos la razón. Los últimos invitados del podcast coinciden en ello y veremos hacia dónde va el péndulo en un futuro. Pues nada, David, muchas gracias por habernos ilustrado con la figura de Pepe Mújica. Noticias recientemente por su fallecimiento, por su traspaso, y hemos podido hacer un repaso pues a su biografía, a su trayectoria. Efectivamente, yo creo que es interesante que desde el otro lado del charco también conozcamos las historias que han sucedido en los diferentes países latinoamericanos, que al final no dejan de ser nuestros países hermanos. Imprescindible conocer el devenir de
de nuestros hermanos de América Latina, de Latinoamérica. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Dani. La próxima Conexión Medellín. Perfecto, un saludo.